Buenos días, feliz viernes. Para cerrar la semana vamos a saber si las papas son más baratas y cómo está el resto del sector primario. Yeah. Y Durú en Canarias. Jodido, que el sancocho, muchacho. Papa, arrugada, mojo, iruto. Papa, arrugada, mojo, iruto. Papa, arrugada, mojo, iruto. Papa, arrugada, mojo, iruto. Ya me siento mal algo, loco. Vacilo más que un pulpo en una pecera. El sector primario se ha convertido en motivo de seria preocupación para Canarias. No es que sea algo nuevo, porque los efectos del cambio climático, la sequía, los incendios y el abandono progresivo de las tareas del campo están dejando una estampa muy preocupante para este segmento fundamental en lo laboral, pero también en lo vital. Sin embargo, la creciente subida de la cesta de la compra, por cierto, ayer con otro chupinazo hacia arriba, y en particular alimentos básicos como las papas o alimentos de moda como los aguacates, generalizan esa preocupación. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Usted dijo el lunes aquí en la radio pública, en el programa de la noche al día de Miguel Ángel Tajuani, que no había ninguna razón para que las papas siguieran tan caras y tenían que empezar a bajar. Hoy es viernes, ¿se ha cumplido su profecía? Bueno, no sé si es una profecía, es lógica. Yo creo que han bajado las papas. Está regularizando el mercado. Todavía no hemos llegado al punto que entiendo que tienen que estar, es decir, a estabilizarse y ir a precios anteriores a la crisis que hemos tenido de la papa, pero sí se están normalizando, porque ya evidentemente están entrando papas de otros destinos y esperemos que dentro de poco lleguen también las del Reino Unido. Hay una preocupación, si se pregunta, pues en fin, a pie de tienda, de puestos de verduras, sobre la posibilidad de que se termine quedando, no los precios que hemos visto, pero sí al final un precio ya de inflación que se termine consolidando, es decir, que no se vuelva al precio de antes del verano. Sí, existe esa preocupación y también la tenemos nosotros. Desgraciadamente no tenemos competencias ninguna en este campo. Lo que es verdad que aludimos, y en este caso sí es criticable, en algunos casos, por algunos lineales o por algunos distribuidores que puedan, o intermediarios, que lo hagan, no solo con la papa. Desgraciadamente vemos como cuando sube un producto por causas de crisis, o por alguna subida de un elemento puntual, como puede ser el transporte, como puede ser el combustible, como puede ser derivados de algunas cuestiones, como la guerra de Ucrania, rápidamente, aunque tengamos en stock y tengamos mercancía en stock que hemos comprado más barata, la subimos, ¿verdad? Lo que no somos tan rápidos es para bajarla cuando baja, porque encima la justificación no, es que yo he comprado caro y hasta que no termine el stock, pues tengo que vender caro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, claro que existe esa preocupación, porque hemos vivido en los últimos años, principalmente en estos últimos 4 años, el aprovechamiento de las crisis para el enriquecimiento y el aumento de la cesta de la compra. De hecho, preocupa mucho a la ciudadanía, ¿sí? Y te digo algo, Miguel, si esto fuera directamente al productor, a mí me parecería lógico, matizando una cosa: ni papas a 5 euros el kilo, eso es irreal, eso es un precio completamente abusivo para el consumidor. Pero tampoco papas a 60 céntimos. El consumidor tiene que entender que a 60 céntimos es un precio abusivo para el productor, con lo cual no planta, ¿vale? Ni una cosa ni otra. Pero sí es verdad que hay preocupación porque se normalicen los precios que han alcanzado productos por la crisis. Eso es irreal y de alguna manera tendremos que combatirlo. Claro, pero dice que el gobierno de Canarias, por pocas competencias o ninguna tiene sobre esta cuestión, No no puede intervenir efectivamente en el mercado, que sigue siendo libre, pero sí puede hacer campañas y decirle a la gente que bueno, que se niega a pagar esos precios altísimos por las papas, que no va a pasar nada, porque el mercado empieza a despertar también y a decir, bueno, nos estamos pasando y vamos a tener que bajar porque si no conseguimos vender. Y eso es una cuestión en la que yo creo que sí podrían hacer ustedes bastante, ¿no? A nivel de campañas o de manifestaciones. Está usted hoy aquí para hacer ese tipo de llamamientos, por ejemplo. Y hay que hacerlo, estoy de acuerdo contigo. Lo he hecho ya, ya he manifestado y he dicho a la población que no compre papas a 5 euros el kilo.
Si lo ven, que no lo compren. Eso es un precio completamente irreal y completamente abusivo y manipulado. No lo compren. Se estabilizará, y si tenemos que pasar, y espero que no, algunas semanas o días sin poder comprarlos, pues no la compramos. Es completamente abusivo y completamente irreal. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, decirlo claramente, y lo digo. Y segundo, bueno, plantear en el futuro no dependencia del exterior, ¿no? Porque mira, Miguel, un escarabajo en el condado de Kent, que seguramente muchos no conocíamos, ¿verdad? Hasta el escarabajo, un escarabajo pone en jaque el consumo en Canarias de un producto tan nuestro, ¿no? Como es la papa. Bueno, eso es la parte negativa de la globalización. Existe y es real. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya estamos encargando un estudio y un proyecto para sanear nuestras variedades más consumidas. Eso lleva un proceso largo, eso no es de hoy para mañana, pero hay que empezarlo. Ya hemos hablado con diferentes empresas, con diferentes organizaciones agrarias, y ya están trabajando, si no es que vaya, no, ya se está trabajando en un programa de saneamiento de la semilla de la papa canaria para intentar en unos cuantos años poder tener papa de semilla en Canarias y no depender del exterior. Porque el problema de la papa es la de consumo por el precio, que sí lo es, pero el gran problema es que no venga papa de semilla. Entonces pondríamos en riesgo la cosecha del siguiente año, con lo cual estaríamos condicionando toda nuestra producción, y eso sí es terrible, al exterior. Eso es una parte negativa, y la segunda sería que perderíamos nuestros productores, perderíamos nuestra producción. Y si me permites también, igual que digo que hay que decirlo claro, que no se compra 5 euros el kilo, también tenemos que hacer campaña para el consumidor, ¿no? Porque a veces pasa que, oye, cuando veo la papa canaria a 1,20 o a 1,40, perdón, y la papa que viene de fuera a 1,20, digo, bueno, voy a comprarla de fuera porque es a 1,20. Bueno, a lo mejor la concienciación del que compra, tenemos que pensar que esos 20 céntimos de diferencia, por poner un ejemplo, ¿vale? Y lo hago extensible a todos los productos, es sobrecostes porque, primero, somos kilómetro cero, tenemos un sobrecoste, nuestras explotaciones no son tan grandes, no es todo mecanizado, es de kilómetro cero, es mucho mejor, es más duradera la papa, más sana, y generamos economía local. Y si al productor le compramos la papa, sigue plantando, pero claro, si el productor canario la vende a 1,40 y la que compramos la de 1,20, que viene de fuera, el productor dirá, pues si no me compran no planto, porque no gano. Y eso es al final, es una cadena poquito a poco, que es una deriva. Yo creo que entre todos tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. El problema se inicia por el bloqueo de la importación de papas británicas, por la aparición de ese escarabajo, efectivamente, que no conocíamos, en el condado de Kent, en el Reino Unido, pero parece haber ido más allá. Yo le pregunto por si no había producción suficiente en Canarias, más la importación de otros países para que no producir esta explotación de precios, porque esta explosión de precios, porque se lo pregunto porque cuando salen las informaciones, en fin, con grandes alardes tipográficos, y hablamos de prensa escrita, pero bueno, que también, por supuesto, tiene su eco en televisión, en la radio, parece como si se hubiese puesto en alerta a los productores que tenían, en fin, producción suficiente como para poder especular y decir, pues venga, ahora vamos a aprovechar porque esta es la nuestra. Esto también nos lo tendríamos que hacer mirar desde el punto de vista de la sociedad y haciendo incluso autocrítica, desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha autocrítica, y bastante. Y te digo por qué, Miguel, todos, y también en los medios de comunicación un poco, de a veces que entramos en los juegos de que me llama alguien y lo saco, y eso distorsiona el mercado. Y es cierto. Mira, Canarias, desde enero hasta agosto, fíjate tú, desde enero hasta agosto producimos la cantidad que consumimos. Somos lo que se consume cada día de enero a agosto es mayoritariamente de producción local. Es verdad que de agosto a noviembre no tenemos papa para esa fecha suficiente, y es cuando más importamos. Justo a final de agosto, principio de septiembre se empieza a importar. Fíjate tú si es así, que en julio es cuando el Reino Unido notifica a la EPO el escarabajo, en julio, pero en Canarias, como no habíamos importado, ¿vale?, consumíamos la papa que estaba aquí, pues bueno, nos iba bien. Paradójicamente es verdad que nos coincide la temporalidad. Y sí es cierto, y quiero decirlo, que claro, que se han aprovechado. Ha habido aprovechamiento de una situación de crisis, de falta de papa, para aguantar y encarecer los precios. Pero también quiero echar una lanza en algunos productores que conozco. Conozco personalmente algunos, y los digo, de algunas islas, de Gran Canaria, de Tenerife y de otras islas, que han mantenido el precio, Miguel. Que sabiendo que lo podían vender más caro, han mantenido el precio con sus clientes. Y también hay que decir lo que lo han hecho. Desgraciadamente,
lo que dije, si para el productor hubiera ido ese dinero, mira, yo lo felicitaría, pero desgraciadamente hay otros que son los que se han aprovechado. Y a veces, cuando decíamos nosotros que había papa, pero es verdad que menos, pero que había, desgraciadamente otros alteraban para que fueran rápido al supermercado. Es decir, hay gente que ha comprado sin necesidad, pero esto no pasa ahora con la papa. No sé si te acuerdas con papel higiénico en la pandemia. Bueno. Es decir, algo sorprendente. O con el aceite de girasol en la guerra de Ucrania, ¿te acuerdas? Sí, también, que tuvieron que limitar a una botella porque la gente... Yo he visto vídeos de entrando en supermercados y lo primero que hace cuando abre la gente es a comprar papas. Y he visto vídeos de papas, comprar papas de 25 kilos. Oye, a lo mejor te las vas a perder en casa porque no las comemos. Claro. Entonces, Se te van a pudrir, sí. Todo desgraciadamente es manipulable. Entonces, yo creo que yo apelo un poco a la responsabilidad social de todos un poco, para no entrar en este juego, que al final lo que hacemos es esto, que se aprovechen algunos y perdamos muchos. Bueno, aparte de la especulación, uno de los problemas del sector primario en general, particularmente también en el mercado de la papa, y de lo que no se habla desde luego mucho, es la venta sin control legal de productos contribuyendo a la economía sumergida. Esto ocurre porque lo cuenta la gente del campo y lo reconocen, y hay gente que directamente pues prefiere comerciar con dinero negro, ¿no? Que no termina declarando, y eso termina perjudicando también al sector. Pero tiene instrumentos inspectores la consejería para combatir estas prácticas que alimentan la especulación y encarecen los precios. Desgraciadamente existe en todos los sectores, y es una práctica que primero que es ilegal y segundo perjudica mucho a todas aquellas personas que se dedican al sector y lo hacen de manera profesional y lo hacen de manera legal y por los cauces que existen. Claro, perjudica sin duda, porque al final distorsionamos el mercado, vendemos más barato porque no tengo que cumplir normas. Yo creo que es también, aludo en esto al consumidor, que estamos comprando productos a veces sin ningún tipo de control sanitario, y que estamos comprando productos fuera de los controles normales y causas, con lo cual hay veces que esos productos que compramos, que no tienen factura, que no tienen trazabilidad, que no los están vendiendo alguien profesional, a lo mejor tienen productos que nos están dañando nuestra salud, tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, voy a plantear uno, como es el pescado, es decir, la ciguatera, que existen algún tipo de pescado, como los meros. Nosotros tenemos un control absoluto, el profesional, y el recreativo, que lo hace bien también. Cuidado, que la mayoría, es decir, afortunadamente son pocos, pero tenemos que poner más inspección porque no hay medios. A la pregunta, no hay suficientes medios. Tendremos que entre todos hacer mayor inspección. Pero, por ejemplo, la ciguatera, el pescado, algún tipo de pescado, no todo, el profesional te garantiza todos esos controles sanitarios, y se te lo venden ilegal a lo mejor, ¿no? Y estamos hablando de una bacteria que tiene el pescado, que es completamente dañina y no tiene cura. Y hace unos 12 años en Lanzarote tuvimos 3 casos, hay que recordarlo. Y bueno, pues es una bacteria que hace mucho daño y que es difícil de combatir. Sí, hay que tener cuidado con el amigo del amigo que dice que pescó efectivamente, y luego yo te lo congelo y luego te lo vendo y luego te lo dejo, entonces, y yo te lo limpio. Pero, claro, entonces hay que tener control sobre eso, porque, bueno, yo cuando lo hago de manera, digamos, recreativa, lo hago con pescados normales, que eso no tienen problema. Estamos hablando de la ciguatera, tampoco para asustar, lo tienen los pescados de gran tamaño, lo que se pesca normalmente pescando con barcos, y son pescados de gran tamaño, que no el que va con la cañita va a pescar, ese no. Pero claro, que tienen control. Y también te digo, los recreativos lo hacen, Sí. En la inmensa mayoría de recreativos, cuando pescan ese tipo de pescados, también nos mandan la prueba, le esperan el control, y si el control es positivo, evidentemente destruyen el pescado, y si es negativo, pues se lo comen con la familia, que es lo de que hacer. Es decir, el autoconsumo existe. Eso es una cosa, y es que es historia, tradición y cultura nuestra, el autoconsumo, incluso de soberanía alimentaria. Y otra cosa es la práctica ilegal de venta de productos que no pasan por la cadena normal. Bueno, son las 9:45 de la mañana. Estamos con Narváez Quintero, que es el consejero del sector primario en Canarias. Al margen de lo sucedido con las papas, y usted ha hablado ahora de los controles fitosanitarios, que son muy importantes, pero le hago la pregunta que todo el mundo se hace, o mucha gente que desconoce exactamente cuál es el motivo. ¿Por qué pagamos por los aguacates 3 o 4 veces más que en la península?
Bueno, vamos a ver, el aguacate, igual que toda la fruta tropical y subtropical, está prohibida la entrada en Canarias por las plagas que puede traer. Es decir, nosotros tenemos contabilizadas más de 90 plagas ahora mismo que han hecho que nuestra rentabilidad productiva del sector caiga en algún subsector hasta el 50%. Eso al final es insostenible, con lo cual tenemos una orden ministerial del 87 que nos protege, evidentemente, de la entrada de productos, en este caso tropical, subtropical, porque cuando vienen de otros, digamos, continentes, pues evidentemente no hay control fitosanitario como en Europa, con lo cual los fertilizantes y los fitosanitarios que se utilizan son demasiado fuertes, bueno, tan fuertes que te digo que están completamente prohibidos en Europa, ¿sí? Completamente prohibidos porque dicen incluso que son veneno para la salud, literalmente. Claro, tenemos que protegernos de eso. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que hay una producción todavía limitada y está caro. No tiene justificación que está a 13 euros, lo digo. Eso no es una justificación, no hay ninguna justificación. Que esté más caro que en un territorio continental, sí. Miren, porque evidentemente los costes de producción son mayores, los nuestros. Les puedo asegurar que es un producto mucho más mejor de sabor y más sano. Nosotros no lo maduramos, no lo cortamos y lo vendemos al cabo de 15 y 6 días madurado en una cámara, y lo que se están comiendo tiene una trazabilidad y un registro sanitario que garantiza al consumidor que ese producto está en buen estado. Desgraciadamente no podemos garantizar que los que se venden en otros sitios lo tengan, porque no lo tienen. Es más caro por los costes de producción, pero no es real tampoco a 3 euros el kilo. Ya han bajado y es verdad que está al principio de verano, al final de verano se ponen muy caros porque la producción que salen son muy pocas, ¿vale? Son las primeras que saquen, tenemos poca cantidad y elevan mucho el precio. Ahora mismo ya ha bajado. Y a veces no están ni muy buenos, ¿no? Ya a esta altura. Desgraciadamente ya hemos sancionado porque saben que el aguacate tiene unos protocolos y tiene que venderse con niveles de grasa seca, ¿vale? Y de grados BRIC obligados. Y ya hemos hecho inspecciones y hemos sancionado y hemos bloqueado partidas porque lo cortan antes, desgraciadamente, para poder venderlo a este precio, pero lo cortan sin poder venderlo. Y ya lo hemos sancionado y lo hemos parado. Si hay menos producción, no hay instrumentos para limitar la exportación de aguacates, porque el aguacate canario también se exporta a la península. Bueno, el aguacate canario viene de la península de otros continentes. No, correcto. El nuestro se exporta a la península, es mucho más querido en la península que el que viene. Correcto. Mucho más, se vende mucho más caro y se vende todo, el que mandamos para allá también. Tenemos que entender que en la península también se vende aguacate canario y se vende más caro que el que vemos por ahí a veces en los vídeos, que algunos vídeos están manipulados, ¿sentido? Sí, son muchas veces aguacate de Almería o de producción peninsular o también que vengan de fuera, ¿no? Bueno, a veces pone caja de Almería y no viene de fuera, porque si contamos las hectáreas, a lo mejor en un sitio en la península, plantas de aguacate y los kilos comercializados, hoy tienen aguacateros que ya los quisiera yo, ¿eh? Entonces, bueno, eso está entredicho, desgraciadamente, y lo digo así, porque se permite exportar. Y como se permite exportar en terceros países, volvemos a lo mismo. El coste de producción es mucho más barato. Primero, porque tenemos que entender que aquí tenemos una seguridad sanitaria, primero. Segundo, una seguridad laboral, unos costes laborales, unos costes de agua, un respeto al medio y al suelo, al medio ambiente, cambio climático, al suelo. Desgraciadamente, de donde estamos importando esos aguacates en la península, estos 5 elementos que acabo de decir, en algunos países la legislación deja mucho que desear, con lo cual los costes de producción son mucho más bajos. Eso es lo que yo llamo la hipocresía de Europa. Es decir, Europa exige al productor canario a cumplir una normativa muy exigente de calidad, de trazabilidad sanitaria, derechos laborales, derechos ambientales, y hay que cumplirlos. Y el cumplimiento de eso, que está bien, porque garantiza al consumidor un producto sano y con trazabilidad, pero encarece el producto. Desgraciadamente Europa tiene protocolos con terceros países de exportación y no le exige el principio de reciprocidad. Es decir, usted tiene que cumplir las mismas condiciones que yo le marco a mi producción. Eso llamo yo la hipocresía de Europa, y ya existe un movimiento en contra de Europa de eso. Alemania, Francia, recientemente España, hace un mes, en manifestaciones de todas las organizaciones agrarias profesionales, diciendo a Europa que su política está llevando a acabar con el campo europeo, ¿eh? Hasta ahora los grandes países con grandes explotaciones no se preocupaban porque tenían grandes explotaciones y no les afectaba tanto. A nosotros siempre nos ha afectado,
pero ya les empieza a afectar a esos grandes países como Francia y Alemania, a esas grandes producciones que oye, tu exigencia cada vez mayor hace que sea menos competitivo en el mercado. Y tú dejas entrar entre esos países todo lo que viene, y evidentemente no podemos competir. No puedo competir en salarios con un país, por ejemplo, como Marruecos, que el salario es 4 veces menos que el nuestro. Claro, es imposible. Es que al final estamos hablando de liberalismo económico para los países terceros y restricciones, controles y carestía en general, aunque sea con garantía de calidad para esto, pero claro, la gente lo que mira al final es el precio, y ese es el problema, ¿no? Y ese es el problema, exactamente. Entonces, oye, yo primero le diría algo que es importante, que es lo sanitario, ¿sí? Europa debería cuidarse en que, por lo menos en la parte sanitaria, tuviera que cumplir lo mismo que nos exigen a nosotros. Primero para el consumidor, ¿sí? Hoy en día, la persona que vea un producto ecológico en Europa, canario, tiene que cumplir unos requisitos. Puede estar al lado otro producto, el mismo producto, con un sello ecológico, digamos, de un país Latinoamérica o de Marruecos, ¿sí? Y cumple lo mismo. Radicalmente no. No cumple lo mismo, con lo cual no podemos competir en precio. Si no quieres hacer eso, que yo diría que es fundamental, que es la seguridad sanitaria para el consumidor, por lo menos sube los aranceles. ¿Qué hemos hecho? Bajar, al contrario, hemos bajado los aranceles. Bueno, vamos a hablar precisamente de algo parecido a los aranceles. El Colegio de Economistas de Las Palmas dice que Canarias tiene la cesta de la compra más cara, entre otras cosas, por una deficiente formulación de la IEM, ese arbitrio para proteger la producción autóctona que se creó hace más de 20 años, en torno a 20 años, pero que nos ha hecho, según el estudio que hizo en el mes de mayo el Colegio de Economistas, un 15% más dependientes de los productos del exterior a los canarios y las Canarias. ¿Cómo se explica este contrasentido? Sí, yo ahora también con lo que dice, no he leído el estudio, pero bueno, acabo de decir dos cosas. Una, que son más dependientes del exterior por el IEM, y otro, que el IEM hace que los productos que Canarias se acepta la compra más cara. Bueno, también a lo mejor, o lo pienso yo solo, tiene un contrasentido eso, ¿sí? Tiene un contrasentido las dos cosas que he formulado, o las dos cosas que están en el estudio, porque se contradice una cosa por otra, porque una es primero proteger la industria local. Y yo de la IEM, lo que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo con la IEM. Creo que es una herramienta que tenemos fundamental para los canarios y las Canarias. Otra cuestión es que tengamos que revisar la IEM. Eso yo siempre he estado de acuerdo, en que la IEM tiene que ser algo dinámico, no puede ser algo estático, y que a lo mejor arbitrios que teníamos de hace años hayan que modificarlos. Yo no digo si arriba abajo, hayan que introducir nuevos, sacar otros. Vale, yo creo que tiene que ser dinámico, ahí comparto que tiene que ser una herramienta dinámica, porque evidentemente, primero, los hábitos de consumo, el consumo y la exportación e importación de Canarias va variando con lo largo del tiempo. Y la industria canaria es fundamental protegerla, igual que la agroindustria canaria. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con el IEM, creo que es un instrumento básico para Canarias y para generar economía en Canarias, entendiendo que tenemos que modificarlo. Pero volvemos a la base de todo, ¿no? Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. La hectárea de producción en Canarias son la media de menos de de una hectárea. Es decir, las explotaciones agrícolas en Canarias son de menos de una hectárea. Son pequeñas. Son pequeñas. La media europea son 10 hectáreas. Entonces, si vamos a ese margen, no, a ese volumen, es evidente que en 10 hectáreas mecanizadas salga más rentable. Ya no te digo si vamos al tercer país, que aparte de 10, estamos hablando de 25 hectáreas, y ya es mucho más rentable por lo que comentamos ahora mismo, Miguel. Es decir, porque evidentemente los costes de producción salariales, etcétera, etcétera, son mucho menores. Entonces, de alguna manera tenemos que proteger a los que aquí generan empleo, generan trabajo, generan economía, generan paisaje. ¿A ti te imaginas que no existiera la Jeria? El turismo que vería en Lanzarote. Bueno, muchas cosas, pero tiene muchas cosas buenas Lanzarote y bonitas. Pero un paisaje que ningún turista deja de ver en la Jeria, ¿cierto? Claro, entonces, o de alguna manera protegemos con un equilibrio exquisito para que evidentemente al consumidor no tengamos esta la compra más cara, entonces hay que modularlo, pero tiene que existir protección para la economía local, para la industria, el sector primario y para en los sectores que generan economía. Si no, desgraciadamente, nos pone una tesitura que en algunos casos no podemos ser competitivos. En otros somos muy competitivos y lo hacemos, ¿no? Y tenemos que ir
trabajando para la eficiencia y la eficacia de nuestras producciones, cierto. Pero tenemos un límite. En 2024 empieza a revisarse el AIEM, el año que viene. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Bueno, evidentemente, yo cuando se revisa la AIEM es muy amplio. Primero se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, esos productos que son básicos para la cesta de la compra, para los canarios y las canarias, y que no podemos producir en Canarias porque no tenemos capacidad de hacerlo, evidentemente, en cantidad, y que tenemos que exportarlo de fuera, eso es evidente. Y después también potenciar que en Canarias se siga produciendo más, se siga generando más economía en el sector industrial, en el sector primario y en otros sectores, y ayudarlos. Yo creo que es una combinación de ambas cuestiones, y ahí tendremos que modificar. Yo lo he dicho, yo creo que es una herramienta básica el AIEM, pero comprendo que tenemos que modificarla, tiene que ser dinámico, y yo creo que en esos estudios que se hacen, que yo creo que son estudios muy muy detallados, donde participa la sociedad canaria cuando se hacen, no son estudios que se hagan de un día para otro, como toca decir, ya el próximo año empezamos a hacer los estudios para modificarlos en 2027, pero ya empezamos a hacerlos. Luego está hablando lo del campo. Canarias ha perdido en torno a 3.400 hectáreas de cultivo en los últimos años. ¿Esto es una tendencia? Le hago dos preguntas. Si es una tendencia y si hay forma de pararla. Bueno, ha sido una tendencia en los últimos años, cierto es. Y tenemos que buscar la fórmula de pararla. Yo decía en el Parlamento de Canarias, con los ejes estratégicos de la legislatura, cuando puso los datos del sector primario, que es verdad que no son los mejores datos, pero quería partir de la base de que entendiéramos dónde estamos para saber dónde queremos llegar. A veces, si no sabemos dónde estamos, tampoco sabemos dónde queremos llegar. Bueno, y entonces, lo primero es pararlo, es decir, ¿qué capacidad tiene Canarias de producir? En todos los sentidos. ¿Qué capacidad tenemos de producción para empezar a crecer? Lo primero no es decir, es que vamos a crecer, no. Vamos a parar la caída. Es que hay veces hay que ponerse en la realidad, en la cruda realidad muchas veces. Entonces, vamos a parar la caída del sector primario. Existe gente joven, preparada, formada, gente que genera empleo, que innova, que tiene explotaciones en Canarias de primer nivel. Yo los he visto, con ganas de seguir. Y esas son las personas a las que tenemos que apoyar. Esas son las personas que tenemos que seguir potenciando y promocionando para que otros vengan atrás y lo hagan. Pero la realidad es que tenemos que parar esa caída, por ejemplo, de hectáreas de producción, y tenemos que hacerlo mayor. Pero también te digo, Miguel, nunca en tal caso, nunca en ningún caso, subir por subir la estadística con un sector que esté agonizando. Me explico. No podemos decir, mira, vamos a plantar por plantar para que el agricultor o la ganadera o la pescadora sigan cobrando poco, no teniendo para llegar a fin de mes y que no sea atractivo. Eso no sirve. Si al final solo queremos estadísticas y números, no sirve. A lo mejor es mejor establecer qué cantidad y qué capacidad tiene Canarias de producción, pero que la gente del campo se dignifique, se visualice y de alguna manera tenga una renta digna. A lo mejor es mejor eso. Nos queda un minuto. Sé que es muy poco tiempo para lo que le voy a preguntar. ¿En qué situación están las heridas del plátano en La Palma? Bueno, el plátano está en una situación delicada, real, y en La Palma más delicada por el precio que se está pagando al plátano. Es verdad que empieza a despuntar. Y en La Palma, bueno, porque nos encontramos con unos decretos que se estaban haciendo que desgraciadamente, primero, la abogacía del Estado y el propio gobierno de España echó para atrás porque tenía efectos anticonstitucionales, con lo cual lo que estamos trabajando para revertir esa situación y atender una isla que se lo merece y un sector como el sector agrario en La Palma. Manuel Quintero, consejero de Agricultura y otras cosas del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por venir a la radio pública, como siempre, y suerte para el campo. Muchas gracias a ustedes y suerte para el campo. Buenos días.